Estamos con el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, ex canciller de la República. Doctor, muy buenos días. Dios le bendiga. Fabricio, encantado de estar aquí en las instalaciones de PT Radio. Quiero confesar que es la primera vez que vengo pero a tan cómodo espacio. Me he sorprendido gratamente, así que muchas gracias por ello. No, gracias a usted por darse un tiempo en la recargada agenda que tiene para acompañarnos. Doctor, a ver, la gente se indigna cuando se entera de estas cosas. Yo ciertamente no encuentro si esto es un delito o no. Quisiera primero, preguntarle para que usted me pueda ayudar a entenderlo, pero ¿por qué es tan sensible para la gente el enterarse que de un momento a otro una ONG supuestamente tal gasta tanto dinero en sueldos y no necesariamente en desarrollar o resolver los problemas que dice que tiene que resolver, además con millones detrás? Sí, esa es una pregunta muy importante que no se discute en el medio. Los Estados Unidos de América tienen un sistema fundado en la bona fide. El derecho anglosajón es: yo creo en lo que tú me digas. Buena fe. Creo en tu palabra. Entonces, Estados Unidos de América, desde los años 60, otorga dineros a los países y de los países a grupos, espacios privados, etcétera, ONGs, etcétera, y creen ellos firmemente en que van a utilizar bien el dinero que se les da. Entonces, lo que ha pasado es un abuso de esa buena fe, grotesco además, porque lo que han hecho con el dinero que ha enviado Estados Unidos por montones al Perú y a otros países, pero estamos hablando de nuestro país, lo han desnaturalizado en su objeto central, que es precisamente el acto social y humanitario, la lucha contra el narcotráfico, el tema de cultivo de tierras alternativas, el ámbito científico, qué sé yo. ¿Y a qué se han dedicado? Exactamente a lo contrario, a cuestiones banales, fútiles, que no producen nada. Entonces, los gobiernos de Estados Unidos son de dos tipos: los republicanos, que se dan cuenta y son claros, directos, y los demócratas, que desde mi perspectiva son, digamos, blandoides, que han dejado pasar algunas de estas cuestiones. Entonces, ¿qué ha pasado? Que no es posible que se malgaste el dinero, como ha dicho la vocera de la Casa Blanca, en tonterías. Así lo ha calificado, no son mías las palabras, Sí. y lo ha llamado el resultado del costo-beneficio, que debería serlo para que le rinda rédito al Perú y a Estados Unidos. No, lo ha llamado basura. Claro, lo ha llamado tontería y basura, porque no hay ese resultado que se espera que se coteja. De hecho, en Estados Unidos de América cada vez hay más drogadictos, por ejemplo. O sea, ese trabajo que debió hacerse en países como Perú no se ha cumplido. Por eso yo te advierto, no que sea Nostradamus, pero yo quiero decir que pasados los 90 días, no veo que USAID se va a cancelar. No, porque si se cancela todo, los chinos van a estar encima ahora. No, pero sí va a haber un amplio y grueso congelamiento para que ya no tengan esos accesos a esas salidas de dinero grupos que han tenido y vivido de ello, porque gran parte ha sido destinado para pagar sueldos, salarios. Sí, increíble. Es indignante. Y ha dicho usted algo interesante y por ahí quiero continuar la entrevista. El factor China, que podría ser un freno para que Trump diga esto se acabó. Han dicho que van a acabar, van a desaparecer a USAID. Ahora, ¿qué cosa es lo que podría venir? Un USAID con otro nombre, destinado ahora ya no para ayudar a los de izquierda, sino para ayudar a los de la derecha, es decir, la aguja se va a ir al otro extremo. A ver, eso podría pensarse en lo inmediato por el gobierno republicano, ¿ya? Porque lo que quiere Donald Trump es acabar con el progresismo mundial. Ese progresismo mundial que ha desnaturalizado todas nuestras relaciones humanas, las ha relativizado. Yo escuchaba hace un rato el informe de ustedes sobre el aborto, por ejemplo. Por el amor de Dios. El aborto es sencillamente un asesinato a una vida humana.
y la desnaturalizan y quieren legitimar. Yo comprendo las posiciones que hay, pero te explico hacia dónde va ese progresismo, relativizar toda nuestra vida de relación humana. Entonces, claro, gobierno que venga, van a tener que matizar, pero lo que no veo es a Estados Unidos dejándonos en el aire. O sea, eso no lo veo estratégicamente, porque los chinos... Porque viene el oro chino. El chino está con todo inmediatamente, apenas hay un vacío, el chino se mete. Y eso no sería inteligente para Estados Unidos, lo acabo de desarrollar en mi columna de hoy en Expreso. De manera que lo que yo sí creo es que va a haber una reducción drástica, dramática, Fabricio, de los réditos que ha venido dando Estados Unidos. Se le va la mamadera a aquellas instituciones que han hecho un mal uso de este dinero, ¿no es cierto?, desnaturalizando la vida humana en todas sus manifestaciones. Hay que decirlo abiertamente. A mí me sorprende algo. Ayer estaba conversándolo con un buen amigo mío y él me decía, Fabricio, no sabíamos con qué tipo de monstruo estábamos luchando allá por el 2008, 2009, 2010, cuando ni siquiera entendíamos bien qué era esa frase llamada ideología de género o enfoque de género. No lo comprendíamos, Sí. no sabíamos de dónde iba. Y la verdad no sabíamos la cantidad de dinero que había detrás. Y me dice, y le paso la posta a esto para que usted me dé su opinión. Claro, había mucho dinero de por medio y había mucho dinero por detrás. He ahí quizá la razón por la virulencia con la que se atacaba a los pequeños sectores que, movidos por sus conciencias, decían, oye, a mí me parece que eso está mal. Sí, claro, ¿no? Mira, ve, lo que han estado haciendo es permitir que lleguen estos flujos, ¿no es cierto? Ya te dije, Estados Unidos no te hace un control. Ellos no tienen una contraloría, creen en el país, son muy serios, ¿ya? Yo he conversado con gentes involucradas, yo trabajo en la Cancillería, he visto de cerca, en otros espacios, etcétera, y entonces ese mal uso es el que se tiene que atacar, se tiene que acabar, tiene que haber un coto. La desnaturalización de un dinero, ellos lo llaman impuestos, ¿no? Nuestros impuestos no se pueden ir de esa manera a la basura como lo han calificado. Evidentemente recrea una ausencia de conciencia y un aprovechamiento absoluto, porque han sido solapas, han creído que nadie los iba a ver. Y ya comprenderá pues que les habían puesto la atención hace buen tiempo, pero faltaba un gobierno, que yo siempre digo que falta aquí en el Perú, carácter, ya llegó en Estados Unidos, para con lupa mirar, auscultar, y lo que vale, vale, lo que no vale, no, porque hay cosas que valen, como lo digo en mi columna, como no, y que hay gente que trabaja, que produce, hay un costo-beneficio eficaz, efectivo, utilitario, pero lamentablemente otro grueso se ha ido a las calendas griegas o para mantener a gente que ni siquiera trabajan, que decoran unos trípticos con estos temas de la ideología de género, que es una desvirtuación de nuestras relaciones humanas, hay que decirlo abiertamente, y que lo único que han estado haciendo es agudizar las interacciones sociales, llevándonos a los seres humanos, a las personas, a una debacle de los valores, que es tan grave el día de hoy en nuestro medio social. Por eso tú ves que no se respeta nada. Yo nada más que venía para acá, estoy en luz roja, por el amor de Dios, cambia verde, todo, claxon. Es una cosa de antivalores, de falta de forjar cosas. Exacto. Que deberíamos hacer. Y los dineros de afuera son para coadyuvar en el sentido contrario. Antes de pasar al siguiente tema, porque quisiera conocer la opinión del doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey sobre Estados Unidos retirado ahora del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Está bonito ese tema para que lo pueda usted destazar, doctor. Pero antes de eso, se puede pedirle de la manera más respetuosa posible a la Presidenta de la República que nos ayude a transparentar qué ha hecho USAID. Seguramente APSI tiene la información. Con tanta ONG en los últimos años, ¿cuáles han sido los criterios para que eso se dé? Yo creo que dices bien, con mucho respeto, porque es una jefa de Estado. Sí, claro. Como lo tuve, a mí me preguntan, oye, y a Castillo, momentito, expresidente Castillo, se portó mal, ¿ah? Es la investidura. Conmigo, Sí, claro. y yo renuncié al mes y medio, Sí, claro. por las incoherencias, pero expresidente. A la presidenta, yo coincido contigo, porque el jefe de Estado tiene que dar el ejemplo, es el que ejecuta
la política de Estado hacia adentro y hacia afuera. En este caso, lo que viene de afuera. Entonces, tiene que haber un mecanismo para que se dé a conocer y su vector ejecutivo de acción para que lo coteje es el canciller de la República, a conocer realmente cómo se ha dimensionalizado todos estos gastos. Yo cuando trabajaba en la Cancillería, como tú sabes, yo me formé, trabajé toda mi vida en la Cancillería, había gente cuando era muy joven que tenía mucho más tiempo que yo, trayectoria, etcétera, y ganaba en dólares. Ay, yo decía, ¿cómo ganas, hombre? Bueno, de USAID, pues, de USAID, ¿no? Entonces, esto tiene larga data, largo tiempo. Si son dineros con gente que ha trabajado muy bien, que bienvenido sea, ¿ya? Pero si no, bueno, hay que conocerlo. La Cancillería peruana, todo lo que tenga que ver con lo que ingresa, con lo que viene del exterior, tiene que meter las narices para fijarnos exactamente en qué se gasta, porque si no vas a ver actos reactivos, lógicos, incomprensibles, como lo que estamos viendo en Estados Unidos, que ha cerrado todo momentáneamente, lo reabrirá, coincido contigo, puede ser con otro nombre, pero esa mística de trabajo van a tener que perfeccionarla mirando en qué se gasta el dinero que ellos mandan a países como Perú. Doctor, estamos con el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, ex canciller, abogado internacionalista, 10:20 de la mañana en hora punta, Betel Radio 100.1 FM en Lima. Doctor, el 4 de febrero de este año, ahorita nomás calientito, el señor Donald Trump emitió una orden ejecutiva y retiró a Estados Unidos de ciertas organizaciones de las Naciones Unidas. Sí, organismos. Sí. Y le cortó la cabeza al financiamiento que él daba ahí. Básicamente hablo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. ¿Cómo ha visto usted el tema? Bueno, a ver, yo participé en Rabat el año pasado, en el último retiro del Consejo de Derechos Humanos. Estuve presente con todos los miembros del Consejo. Estuvimos en Rabat, en Marruecos, precisamente cuando Marruecos ha tenido la presidencia, que es una suerte de lunar en el Consejo, ¿no? Una isla en el Consejo, porque todos conocemos la línea de Marruecos, que es un aliado estratégico de Estados Unidos de América en el sistema internacional, pero en general, porque hay que hablar del Consejo, el Consejo no ha estado respondiendo a su objeto central, mirar los derechos humanos con sesgo. Eso no es derechos humanos, yo lo digo en la clase de mis alumnos. Los derechos humanos son erga omnes. Son de Rodríguez Mackey, de Fabricio Escajadillo, de toda la comunidad de Betel, de todos los peruanos. Eso es derechos humanos, pero no. Aquí se miran los derechos humanos a los que son del pobrecito, de la izquierda, de la ultraizquierda, del progresismo, los caviares, ellos solamente tienen derechos humanos. Eso está muy mal. Se terminan convirtiendo en privilegios. Bueno, pues entonces ahí está el problema. Entonces ha habido para Estados Unidos, que se ha retirado, un sesgo en el tema de Israel. A ver, profundice, por favor. Ya, Estados Unidos, como sabes, tiene con Israel una alianza estratégica. Israel en el Medio Oriente está rodeado del mundo árabe, pero todo el mundo árabe no quiere la extinción de Israel. No, si los acuerdos de Abraham estaban acercando a Israel con el mundo árabe, y muy bien. Pero hay algunos que tienen una posición recalcitrante, como es el caso de Irán, que no es árabe, pero es islámico. ¿No es cierto? Sí. Como es el caso del Hezbollah en Líbano o la porción del Hamas en Palestina, que tienen unas diferencias sustantivas por temas de fondo. Bueno, Israel, según Estados Unidos, ha sido visto con sesgo. Yo allí sí soy lo más imparcial posible, como siempre lo he sido. Aquí hay, digamos, una situación muy compleja, Fabricio. Creo que Israel tiene derechos, pero también tiene deberes, obligaciones, como el pueblo palestino, que perdió tierras, perdió espacios, hubo masacres en el camino, guerras en el camino, se han enfrentado, hay que buscar una solución. Pero para la lectura de Donald Trump, Israel es un país absolutamente vulnerable que ha sido atacado sistemáticamente. Entonces, bueno, esa es la lectura de Donald Trump. Yo no tengo esa lectura exactamente. Tampoco te voy a decir que Israel, digamos, sea el Estado que masacra. No, hay de todo. En el Medio Oriente yo he estado en el Medio Oriente, conozco el lugar, hay mucha polarización.
Pero lo que tenemos que mirar es que los derechos humanos no deben tener sesgo ni ideologización. Están por encima de todo eso. Siempre le digo a mis alumnos, los derechos humanos, cuando tienen una carga ideológica, allí dejan de ser derechos humanos. Y eso es grave, pues, porque se desnaturaliza su objeto central. ¿Y en dónde está la carga ideológica en este caso? ¿Cómo funcionó en los últimos años esta ideologización del entendimiento de los derechos humanos? En la lectura de Estados Unidos, insisto, en la lectura de Estados Unidos que Israel, ¿no es cierto?, ha venido cometiendo, por ejemplo, genocidios en la Franja de Gaza, más de 40.000 muertos. Yo no creo que haya genocidio, pero no estoy diciendo que sea inocente. Para mí hay otro delito, que es crímenes de guerra, ¿ya? Pero para otros hay genocidio. Israel tiene una fuerza militar realmente muy, pero muy grande, a diferencia de Palestina, que tiene mucha vulnerabilidad. Entonces, todo el mundo ataca a Israel. El mismo primer ministro está imputado ante la Corte Penal Internacional para que sea sometido a una corte internacional, sea enviado preso. O sea, hay una carga negativa hacia Israel. Esa es la tónica que dice Donald Trump: no se mira con equilibrio y con justicia. Esa es la visión que tiene él. Y claro, puede tener sus compartimientos estancos, sus miradas. Yo creo que esto es más complejo de lo que podamos creer, porque así como hay virulencia en el lado de Israel, también hay en el extremismo islámico, que no es el Islam. Ojo, el Islam es una religión preciosa, linda, como el cristianismo, como el judaísmo, que son religiones todas, a mi juicio, llegan a Dios. En mi visión de la ecuménica de la vida en la que nos hallamos, pero hay estas diferencias que ha producido estas polarizaciones, encuentros a través de la historia. Además, Donald Trump ha suspendido fondos a la UNRWA, esta especie de... el UNRWA, sí. Sí. Básicamente era ayuda a Palestina. Ayuda económica a Palestina. Sí, es el Fondo de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en el Medio Oriente. ¿Qué pasa? Y ahí, mira, te puedo explicar la otra parte. En el año 48, cuando las Naciones Unidas ya había decidido que se formen dos estados, el Estado de Palestina y el Estado de Israel, Israel lo toma la recomendación de la ONU y el 14 de mayo del año 48 se forma el Estado de Israel. Los árabes no, dijeron más bien son invasores y les declararon la guerra a Israel, y así estuvieron hacia adelante. Entonces, ¿qué hizo Israel? Luego de la guerra de los 6 días ocupó gran parte del Sinaí y generó la aparición de los refugiados, porque los empuja a los árabes, los saca de sus territorios y produce los asentamientos judíos. Esta historia ha querido buscarse la paz para solucionar, se hizo en el año 78, 79, ¿no es cierto? El famoso proceso de Camp David no se pudo lograr, en fin, fue momentáneo. Anwar el-Sadat, presidente de Egipto, logró un acuerdo con Israel que fue atenuando el clima para el asunto de Palestina. Luego Yitzhak Rabin, primer ministro de Israel, con Yasser Arafat, logran la paz por los acuerdos de Oslo. A los dos, uno muere primero asesinado por un sionista y el segundo parece que envenenado. No se consigue la paz, no hay paz en el Medio Oriente. Entonces, el problema de tierras, de territorios, que yo creo que es el problema central, tampoco debe significar el día de hoy que van a recobrar los territorios del pasado, no, pero sí, digamos, espacios donde los árabes puedan vivir como corresponde. Por eso también esta parte. Por eso es que el anuncio de Donald Trump de su propuesta para sacar a toda la gente de Gaza, llevarla a otro lugar, casi como si fueran robots, ¿no? Moverlos así según fichas, ha tenido pues un rechazo mayoritario en el Medio Oriente y por supuesto de un especialista como yo también. Eso es lo que le quería preguntar. ¿Por qué hay tanta crítica a la decisión de Donald Trump de reconstruir Gaza para Estados Unidos y mover a la gente que está ahí a un desierto cercano? Primero, porque si algo le ha pasado al pueblo árabe es que ha estado justamente
movido todo el tiempo, han hecho lo que han querido con el pueblo árabe, hay que decirlo así por su nombre, los han sacado, los han puesto refugiados en Jordania. Está hablando de Palestina. De los palestinos, Okay. te hablo de los árabes palestinos. Entonces, si la conciencia histórica del pueblo palestino ha estado justamente en el sufrimiento por los territorios de los que ha sido despojado, imagínate una propuesta para sacar a todos los 2 millones y ponerlos en otro lugar, casi como sacando las fichas y colocándolos en otro lado, y para que eso sea un espacio turístico donde Estados Unidos esté. Y geopolítico, y geopolítico. Yo conozco toda esa zona, he llegado hasta Rafa. Es perfecto para Estados Unidos. Tienes al lado a Egipto, Bueno, que es tu amigo, a Israel, Jordania, que no va a hacer nada. Mira, yo te digo una cosa, eso no va a caminar. Más bien, lo que va a producir es mayor extremismo, mayor diferencia. Yo creo que es una propuesta, digamos, para llamar la atención, no lo sé. No tiene ningún marco de realismo político. El razonamiento de Donald Trump va más o menos con la idea de que vamos a acabar con el problema que ha ocurrido siempre entre Israel y Palestina. ¿Cómo lo acabamos? Desapareciendo el problema de Gaza, trayendo no sé si israelíes, americanos, de gente nueva que habite esa geografía y moviendo esta cantidad de gente a un lugar que esté lejos de Israel para que ya no hayan las pullas, limítrofes y todo lo demás. No, eso es un descalabro completo, lo tengo que decir respetuosamente. Allí, a mi juicio, en 2 patadas. Lo que creo que debería haber es que el pueblo de Gaza permanece allí y haya por un tiempo que corresponda, no niveles de ocupación, pero sí una presencia, ¿no es cierto?, de extranjera que garantice que no va a haber más extremismo. Eso sí, que gobierne. Que gobierne, que le dé calidad de vida a la gente. O sea, que Estados Unidos gobierne en Gaza. No, que haya una reconstrucción con apoyo internacional, que los mismos gazatíes gobiernen, pero que se garantice que no hay presencia del Hamas. Esa sola iniciativa. Algo como lo de Corea del Sur, lo que ocurrió en Corea del Sur en un inicio. No tanto, porque Corea del Sur Corea terminó dividiéndose de Corea del Norte y Corea del Sur. No fue tanto así. Pero la idea es que yo no movería a los gazatíes ya sufridos, sino más bien con ayuda internacional, que ellos tengan gobierno, pero con una presencia internacional que garantice que no haya presencia de Hamas. Ahora, pero eso no va a ser un poco complicado, doctor. Pienso en los videos estos de entre las ruinas de Gaza, una ciudad destruida, marchando las fuerzas que han sobrevivido, armados ellos, uniformados, y la gente alrededor vitoreándolos y aplaudiendo, los gazatíes, pues, ¿no? Bueno, yo creo que los gazatíes, después de lo que han pasado, estos ataques y los de hace 5 o 6 años, mira, uno pasa por Gaza y ya no hay ni edificios. Muchísima gente ha muerto. Yo creo que ellos, la inmensa mayoría de los gazatíes quiere paz, quiere vivir bien. Si hay un ofrecimiento para reconstruir Gaza, casi como un plan Marshall, que se haga, pero sacarlos a ellos, o que no tengan ellos la visibilidad del poder en Gaza, va a ser muy complicado, porque justamente les vas a herir en el sentimiento nacional, en su cuota existencial con relación a la tierra. Y eso Estados Unidos tiene que comprenderlo, porque si no, vamos a ver, reitero, focos extremistas. Si no será jamás, será otro grupo que aparezca, que van a darle continuidad a una inestabilidad que ya tiene muchos años. Enfocándonos también en todo este tema de las supuestas actitudes antisemitas, anti-israelíes dentro de ONU, Trump ha previsto la revisión de la membresía en UNESCO, por 90 días en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura. ¿Está bien? No, yo no... Salirse de UNESCO. No, mira, es lo mismo que te puedo decir con la OMS. La Organización Mundial de la Salud. Yo creo que es parte de una estrategia de Donald Trump, que ha llegado al poder, y no te voy a decir que es escobita nueva, barre bien, bonito, no. Yo creo que tiene todo premeditado, pero está haciendo una suerte de reingeniería, de valoraciones de aquello que para Estados Unidos, en la lectura de Donald Trump, le es útil y está encaminado según los objetivos de Estados Unidos. ¿Y cuál es el objetivo central de Estados Unidos, Fabricio? Volver a ser el hegemón de la tierra.
el mundo unipolar, que está perdiendo, porque China se le acerca. Ahora hay un mundo multipolar. No, ellos no quieren eso, quieren ser solamente un mundo unipolar, donde no compartan el poder con nadie. Por eso habla, viste cómo hace la psicología de la geopolítica contemporánea. Voy a comprar Groenlandia, el Golfo de América, me quedo con el Canal de Panamá. Sería genial que Canadá sea estadounidense, lo ha dicho, pues, ¿no? El Estado 51. Sí, claro. Entonces, todo eso es parte de una estrategia de American First. Estados Unidos primero en todo, el destino manifiesto, fuimos los elegidos, los escogidos, y él, que es el presidente supremacista, grafica y personaliza eso. Mira, el día de la asunción al poder, el día que juramenta, lo dijo abiertamente: ahora entiendo por qué salvé del asesinato, de lo que se quería hacer. Fue la voluntad de Dios para yo salvar a Estados Unidos, o sea, casi mesiánico. Bueno, es que eso es destino manifiesto. Pues. Pero fue un milímetro, ¿ah? No, claro, pero lo que te quiero decir es que a mí me parece, no sé si estoy de acuerdo con usted, pero yo creo que fue milagroso. No, estoy de acuerdo contigo, pero lo que quiero explicarte casi es que sobrenatural que algo ocurra. Lo que él dijo es, digamos, le dio una explicación teológica, desde arriba, que es la voluntad de Dios, o sea, casi con un discurso mesiánico. Y ya tú sabes cómo es Estados Unidos, un país que tiene mucha presencia en la sociedad, la conciencia de la fe. A ver, en ese sentido, con todas estas decisiones que estén impulsando Donald Trump hacia futuro, tratando de entender qué es lo que podría ocurrir, todo esto podría causar todavía una mayor fricción con una potencia en crecimiento como China. ¿Podría darse incluso un encuentro bélico en algún momento? No creo que eso se produzca, porque los encuentros bélicos de dimensiones, de hegemones, es el fin del mundo. Acá se están cuidando, siempre se van a cuidar. No, yo creo que Donald Trump sabe perfectamente por dónde debe ir, está yendo por el tema económico, no militar. Aranceles altos te castiga, si no inviertes en Estados Unidos, arancel alto, si vas a hacerlo, arancel bajo. O sea, no quiere que lo alcance China. Ellos tienen mayor poder militar que los demás, son conscientes de ello, quieren recuperar esa fuerza económica que perdieron o que están perdiendo, y a la luz de ello constituirse en el país grande. ¿Va a poder ser eso? ¿Se lo va a poder conseguir? Mira, es buena pregunta y tengo una respuesta. Yo creo, mira, lo podemos conversar en otro momento y lo vas a escribir, que Donald Trump, con su gente en el Congreso republicano, van a promover el cambio, la modificación de la enmienda 22, que solamente permite 2 mandatos presidenciales. De hecho, hay un senador... ¿Usted cree que él quiere perpetuarse? No perpetuarse, pero o quizá un hito más. Uno más. O sea, no le va a alcanzar el tiempo con 4 años. El temperamento de Donald Trump no lo veo para gobernar 4 años. O sea, y yo creo que él va... No estoy diciendo que va a gobernar 8, por el amor de Dios. Va a querer aprovechar que tienen en la Cámara de Representantes y en el Senado mayoría, aunque relativa, pero la tiene, y pueda llevar adelante esta modificación que le permita 4 años más. Se hizo con Roosevelt para evitar que Roosevelt justamente tuviera un 5º mandato, se hizo solamente 2. O sea, todo lo que la norma permita y soporte, él seguramente en el pragmatismo que le estamos viendo no lo va a dudar. Acuérdate de mí. Antes de entrar al tema OMS, ¿okay? ¿Y esto en qué le beneficia o en qué le perjudica al pequeño y marginal Perú que vivimos todos los días? ¿Nos conviene que Donald Trump haga todo eso que está haciendo, sobre todo con China y con Israel? ¿O nos es indiferente? No, nosotros primero no debemos ser indiferentes, pero sí creo que no debemos ponernos ni la camiseta de Estados Unidos ni la camiseta de China. Por lo menos no visibilizarnos con la camiseta de China, porque mira lo que le está pasando a Panamá. O sea, Panamá le permitió a que los chinos tuvieran, mediante un acuerdo, prebendas, nada que control, no, eso es toda mentira, pero prebendas que hoy, o hasta hace muy poquito, privilegios, ¿no? Privilegios para sus embarcaciones, que el 65% de las que pasan por el canal, que se hizo con el pulmón estadounidense, son chinas.
Entonces ha viajado Marco Rubio para poner el realismo político sobre la mesa. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces nosotros tenemos Chancay con China. No nos vaya a sorprender que vamos a tener una visita de Marco Rubio o una llamada telefónica, qué sé yo, y para eso tenemos que tener ponderación. El Perú debe recurrir a lo que yo denomino la política exterior del multilateralismo. O sea, un jalón de orejas para el Perú de parte de Estados Unidos, ¿qué podría provocarnos? Yo creo que, conociendo la clase política que tenemos, pues, muy tradicional, miedosos. Nuestra clase política que gobierna en el Perú los últimos 200 años de vida republicana, que debieron volver al Perú en un país desarrollado, miedosos, timoratos, reactivos, ¿no es cierto? Porque no tenemos una clase política con carácter, ni gobernantes con carácter. Y Estados Unidos nos va a poner en el lugar que corresponde en su lectura. Por eso, aquellos que dicen, no, que vamos a lograr, que nos van a exonerar de visa para ir a Estados Unidos, románticos, quiméricos, ilusos, eso no es cierto. Estados Unidos nos está mirando, ¿no es cierto? Las relaciones entre Perú y Estados Unidos no son las mejores, no ha habido bilateral cuando han venido en el marco de APEC, ¿no? No ha habido una bilateral como corresponde. Estados Unidos, cuando la presidenta ha ido a Estados Unidos, no ha habido una bilateral. O sea, nuestra vinculación con Estados Unidos no es la que hemos tenido en el pasado, y yo quiero recordar aquí a Augusto B. Leguía, presidente recontra satanizado en nuestro país porque no se lee, porque no se informa, pero fue el que le puso ojo a Estados Unidos después de la caída de la era victoriana y se alzó como el gran hegemón, y gracias a ese encuentro con Estados Unidos pudimos arreglar fronteras con muchos países, pero eso pues no se mira porque se ideologiza, pues se sataniza la acción de un jefe de Estado como se hizo en el pasado. Ahora, OMS, Argentina. Ayer Javier Milei ha emitido un comunicado y lanzándole barro con ventilador al tratamiento de OMS durante la pandemia, ¿no? Sí. Entonces, tenemos un pequeño baitcito, un pequeño videíto de cómo se ha, digamos, conducido el vocero presidencial. Adorni es el apellido. Es un hombre bastante peculiar y que deja callados a muchos contrarios con las palabras que dice. ¿Me parece si lo escuchamos respecto de lo que Milei hizo ayer al retirarse de la OMS y luego lo comentamos? Adelante. Ratificarles que el presidente Milei instruyó al canciller Gerardo Wertheim para retirar la participación de la Argentina en la Organización Mundial de la Salud. La misma se sustenta en las profundas diferencias respecto, por supuesto, a la gestión sanitaria, especialmente durante la pandemia, que junto al gobierno de Alberto Fernández nos llevaron al encierro más largo de la historia de la humanidad y a la falta de independencia frente a la influencia política de algunos estados. Los argentinos no vamos a permitir que un organismo internacional intervenga en nuestra soberanía, mucho menos en nuestra salud. Cabe aclarar que Argentina no recibe financiamiento por parte de la OMS para la gestión sanitaria, por lo tanto, esta medida, como han dicho algunos, al menos en las redes sociales, no representa pérdida de fondos para el país ni afecta la calidad de los servicios. Por el contrario, le da al país mayor flexibilidad para implementar políticas adaptadas al contexto e intereses que requiere la Argentina, así como también mayor disponibilidad de los recursos y reafirma nuestro camino hacia un país con soberanía también en materia de salud. Su opinión, doctor Rodríguez Mackay, por favor. Bueno, yo creo que aquí Milei es estratégicamente muy político. Él lo que está haciendo es ganarse alguito, yo diría ganarse mucho mejor, con Donald Trump. O sea, gestos. En América del Sur, Donald Trump no mira a nadie, pues. Entonces está mirando a una Argentina de Milei con el que ha hecho química, los dos han hecho mucha química, y entonces él tiene un gesto. También se retira de la Organización Mundial de la Salud. La idea de la motosierra casi más la está replicando. Por supuesto. Entonces, yo creo que exageran un poco al decir que la OMS colisiona con la soberanía. No. A mí me gusta ser yo aprecio mucho la política económica de Milei, ¿eh?
Ya, no estoy de acuerdo en todo, porque, por ejemplo, la gratuidad de la enseñanza la voy a defender a morir, yo que vengo de colegio público, universidad pública, a morir. Pero creo que, digamos, que hay un impacto a la soberanía, ninguna, pues, porque un organismo como la OMS, que ni siquiera es una organización, no un organismo que depende de la ONU, ¿qué podría hacer? Las cuarentenas las decidieron los estados. Es verdad que la OMS persuadió a que haya cuarentenas, pero los estados deciden. Ese es un sistema westfaliano. Yo lo más bien lo veo a Milei estratégico, se acerca más a Donald Trump, y eso para él, que tiene un país con 1 año y medio de gobierno, 2 años, qué sé yo, que necesita seguir creciendo, recuperando espacio, estratégicamente me parece formidable, porque lo que más quiere Donald Trump es apoyar a Milei y Milei responder positivamente, seguramente mirando que al final de este primer mandato, cuyas cifras económicas están mejorando, pueda repetir el plato por 4 años más. Estamos con el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, ex canciller de la República, abogado internacionalista, a quien le voy a pedir, permítame usted un instante, tenemos en el Zoom a Omar Neira, que es experto en salud pública, doctor en salud pública, máster en docencia y además analista público de estos temas tan candentes relacionados a salud. Permítame un instante, doctor Rodríguez Mackey. Vamos a saludar a Omar Neira, que lo tenemos en el Zoom en instantes. Hola, Omar, ¿cómo estás? Dios te bendiga, ¿qué tal? Hola, Fabricio. Qué bueno escucharte. Te pesco manejando. No, igualmente para mí. Bueno, Omar, a ver, dame tu opinión un poco sobre el gobierno de Milei, cuestionando la gestión de OMS y señalando una falta de transparencia y todo lo que ya hemos escuchado. Tú como experto en gestión pública en relación a la salud, ¿cómo lo has visto? Sí, definitivamente, mira, hubo un cuestionamiento importante al rol en la pandemia de la OMS. Tardíamente alertó acerca de los problemas que se tenía con China y el virus, y entonces hoy Trump, viendo que su propio estado había financiado el laboratorio de Wuhan en algún momento a través de EcoHealth y alguna organización ligada a Fauci, nada, lo que dice es, si no me es útil, hoy tiene poca importancia la presencia técnica de Estados Unidos en estos organismos internacionales, y se retiró el financiamiento, ¿no? Eso sería razonable, porque finalmente Estados Unidos quiere imponer una política y en salud, pues el manejo no lo tiene, ¿no? Y pone el 30% de presupuesto y dice, ¿por qué pongo si mucha de la política no es importante en este momento? No es basada en datos, en investigación, y es basada en ciertos intereses, ¿no? ¿Y tú qué opinas de eso, Omar? ¿Realmente la actuación de OMS no estuvo basada en objetividad, en datos, o sí? No, definitivamente no. Acá también lo cuestionamos ampliamente. Recordarás que hicimos mucha lucha distinta a lo que se proponía. Y OMS siempre ha sido un organismo técnico hasta hace tal vez una década, importante, pero con el tiempo dejó de tener esa importancia de grupos científicos ligados a la investigación pura, dura, importante, y empezó a tomar decisiones motivados por ciertas agendas. Y el último presidente, el actual, es un etíope bajo el paraguas de China, pues ha tomado decisiones en ese contexto. Yo creo que necesitamos un organismo internacional de peso que tenga soporte de la ciencia. Sí, el actual OMS no lo es así. Antes de pandemia ya hemos venido cuestionando a OMS por ello, y así que creo que necesitamos que se reestructure, y algunos países seguro que van a ir retirándose, y eso hará que OMS se ponga a reflexionar y diga, ok, volvamos a lo que fue los años 70, 80, y a partir de ahí tener unos organismos mucho más importantes a la salud, ¿no? Omar, quiero recurrir a tu buena memoria y a tu conocimiento en el tema. ¿Tú nos puedes dar uno o dos episodios que puedan revelar en detalle cómo así OMS no actuó conforme a la ciencia, sino a intereses, no sé, meramente políticos? Recuerda que meses iniciada la pandemia va un equipo de expertos a verificar qué había pasado en Wuhan, porque necesitábamos entender para poder plantear políticas qué había sucedido. Y OMS nombra un equipo, podría haber nombrado un equipo científico importante, y nombró un equipo técnico ligado a ciertos intereses como EcoHealth.
EcoHealth está ligado a financiamiento recibido por USAID, por el grupo de Fauci, en los institutos nacionales de salud, y mandaron a una persona, eso yo lo tengo publicado, salió esto en una revista, en una investigación acerca del origen en 2021, para algunos que nos decían conspiranoicos, y ahí se demostraba que el financiamiento que recibía Wuhan era a través de estos organismos. Y entonces la persona que era el gancho para financiamiento de este laboratorio es parte de este equipo de OMS. Entonces, si es el que financia y hay un posible fuga, ¿qué iba a investigar? ¿No? Eso es una de las cosas terribles que hizo OMS. Y a partir de ahí empezó a presionar con el tema de las vacunas y crear toda una serie de mitos, que si no te vacunas matas a los demás y cosas de estas, cuando la ciencia nos dice que no es así, ¿no? Las vacunas salvan vidas, sí, pero no previenen contagios como lo intentaron hacer y obligar a cosas. Entonces, hubo mucho de una política errática en OMS que no cumplió un rol de liderazgo y cada país tuvo que tomar decisiones, ¿no? En este país con una OMS fuerte, podrían no haberse hecho pruebas rápidas. Eso se lo reclamamos mucho. OMS nunca recomendó el uso de pruebas rápidas. Si tuvieron un liderazgo fuerte, no hubieran permitido que Perú compre, ¿no? Omar, ¿con qué nos quedamos al final entonces, después de la salida de Argentina de la OMS? Tus reflexiones finales, por favor. Yo creo que es una OMS que pierde legitimidad. Por lo tanto, en lo práctico, si Argentina se sale y algún país más en Latinoamérica se sale y queramos implementar, por ejemplo, una política seria, una estrategia sanitaria seria sobre dengue, no va a poder aplicarse porque estos países no van a hacer caso a las recomendaciones. Por lo tanto, se pone en riesgo. Lo que hay que hacer es fortalecer instituciones, pero en el caso de salud basados en datos, en ciencia, que hoy no necesariamente se está dando con OMS, ¿no? Bien, Omar, muchas gracias de tus calidades profesionales, así que te mando un abrazo. No, Fabricio, muchas gracias a ti, gracias por tus palabras, un abrazo, espero estar pronto ahí contigo. Hoy se me complicó la gente. Sí, lo sé, ya está, ya habrá oportunidad. Muchas gracias, Dios te bendiga, Omar. Gracias. Bien, Omar Neira, doctor en salud pública, analista en salud pública, conspicuo en varios canales de televisión, asistente, etcétera. Doctor, su opinión, por favor. No, yo no creo que el Perú deba abandonar la OMS, es una locura. Nos guste o no nos guste, nosotros vivimos en un sistema convencional. La OMS es parte de la ONU. O sea, nosotros no tenemos el poder de Estados Unidos, ni tenemos la alianza estratégica que estamos viendo entre Estados Unidos y Argentina. Cuidado con eso. Lo acaba de decir el experto. Sí, después de Vizcarra, Castillo y no sé, y el gobierno actual, no sé si Estados Unidos nos considera tan importante como Argentina ahorita. Claro, bueno, yo creo que en el fondo Estados Unidos está mirando a Perú porque ningún país de Sudamérica o de América Latina tiene el puerto que el Perú tiene. Por eso vas a ver el puerto espacial en el norte y Corío seguramente será interesante para Estados Unidos, pero quiero cerrar con esta idea que dijo el experto. Es decir, la OMS ahora tiene poco nivel de persuasión, poco hubiera podido conseguir que el Perú haga lo que ellos quieren. Ahí está, ¿te das cuenta? O sea, lo que ha dicho el experto confirma que ¿cuál soberanía? No, cada estado decide. Y Argentina lo está diciendo porque es el discurso político. La OMS no solamente es vacunas, es mucho más que eso. ¿Son los vientos que corren? ¿La moda de turno o algo así? Bueno, sí, de turno, eso. Porque todo esto va a pasar, Donald Trump también, y la OMS va a continuar. O sea, la OMS necesita ingresos. ¿Quiénes lo dan? Los Estados miembros. Cuando Estados Unidos de Donald Trump en su primer mandato dejó la OMS, ¿qué hizo la OMS? Cruzó la pista y se fue a caminar por los muros, la muralla china. Y ya está, porque necesitan dinero para poder vivir, sobrevivir, para pagar a toda la gente que forma el aparato funcional burocrático internacional que es vastísima, ¿no? Todos los estados dan cuotas a los organismos y a las organizaciones. Y vivimos en un sistema internacional de pactos, de manera que desaforarnos significaría para el Perú descabezarse de mucho lo que significa el pulpo de nuestras vinculaciones en el mundo de la salubridad internacional. Tengo dos preguntas finales, quizás tres. Tengo que aprovechar, pues a Rodríguez Maqué no lo tengo todos los días, así que tengo que exprimirlo. A ver, habló usted de que Estados Unidos está mirando al Perú. Si nos está mirando seriamente en algo es por el puerto que tenemos.
A Estados Unidos le interesan los metales raros también. He ahí el tema con Ucrania. Ha dicho que Ucrania me interesa por la cantidad de raros metales que necesitamos, sobre todo para la tecnología. Perú los tiene. No sé si la medida de Ucrania podría ser motivo para que también por eso nos miren interesantes o es muy poquito lo que tenemos. No, tenemos mucho, pero además nos miran porque nosotros estamos en el marco de influencia geopolítica natural de Estados Unidos. Por eso que cuando Rusia, no estoy justificando a Rusia con Ucrania, pero Rusia reacciona cuando la OTAN quiere entrar en Ucrania, es en las narices del marco geopolítico de influencia ruso. Aquí pasa lo mismo, por eso que Donald Trump salta hasta el techo y está liquidando Panamá y con nosotros no nos va a liquidar, pero nos va a decir de alguna u otra manera cuál es la regla o el juego peruano. Y el Perú tiene que ser estratégico, no nos vamos a pelear y por eso yo he planteado que el Perú debería, en esta mirada portuaria de Estado que no tenemos, porque hay que tener una política de Estado portuaria, Corillo para Estados Unidos de América, mira, el equilibrio, y eso nos van a respetar más y mejor, porque los chinos tienen que comprender, pues a los chinos no les gusta que yo les diga, pero son los grandes depredadores del mundo. Ellos levantan carreteras, construyen puentes y grandes megapuertos, ¿para qué? Para sacar todos sus recursos, de los recursos de un país y llevarlos a China porque quieren llegar al espacio más y mejor, quieren ser la primera potencia del mundo porque saben que no basta para ser poderoso con ser rico, no basta, tienen que ser completos, lo que no tienen hasta ahora. Por eso es que no hay Guerra Fría. Lo que había entre la Unión Soviética y Estados Unidos durante la Guerra Fría, los dos tenían igualdad de qué, de todo. Eso era pues los dos hegemones. Hoy día no hay dos hegemones, hay uno y otro que está corriendo para alcanzarlo y acaso también pasarlo. A ver, doctor, quiero hacerle una pregunta personal, creo que a mucha gente le interesa. El tema de Marte. Y, desde el derecho internacional, ¿cómo? El tema de Marte, la llegada a Marte. Elon sí, Musk Marte. es apasionante. No solamente es apasionante, sino geopolíticamente debe ser interesante acceder a las vastas riquezas que pueda haber en otros planetas estando en la Tierra. ¿Cómo lo entiende usted el asunto ahora con Elon Musk en medio de todo esto y Donald Trump diciendo que vamos a llegar a Marte en la década? Yo creo que es una aspiración natural del ser humano, del estado de naturaleza humana. Nos va a quedar ya las aspiraciones geopolíticas del sistema internacional van a superar al globo. Vamos a mirar el espacio. Pero aquí hay algo interesante que yo siempre digo en clase y la gente que nos ve y nos escucha lo puede entender, si acaso puedo en palabras muy sencillas. Mira, en estos momentos no sabemos si hay extraterrestres. Estamos hablando del espacio, ¿eh? Sí, claro. No sabemos afuera del planeta. Como no sabemos si hay extraterrestres, el mundo es plano. No hay un presidente del mundo, no hay un presidente de la Tierra. Todos somos planos jurídicamente. Estados Unidos tiene más poder que otros, pero todos son jurídicamente iguales. El día que aparezca un signo material, objetivo, no que ovnis, si sabemos si hay o no, que nos visiten los extraterrestres, que el planeta Tierra sea descubierto en seres que sí existen en el sistema internacional, ese día el mundo dejará de ser horizontal y se convertirá en un mundo vertical como cada país dentro, donde sí habrá un poderoso que mande a los demás jurídicamente lo que hoy no existe. Y eso no ha llegado. Y cuando eso llegue, entonces... ¿Un emperador del mundo? ¿Una cosa así es. ¿Ese no es el anticristo que decimos no, los cristianos? No tiene nada que ver con lo que te estoy explicando, las relaciones internacionales y el lo poder entiendo mundial. Perfectamente. Y esto es una chanza nada más. Y esto que te digo puede pasar en algún momento por el puro realismo prospectivo del sistema de vida en el que estamos. No creo que seamos los únicos, y como creo que no somos los únicos, también los científicos de otros países lo hacen, y por eso están pensando en que si el mundo se acaba, si pasa alguna locura por alguien que quiera apretar un botón, entonces puede haber una vida afuera. Es lo que más o menos podría contarte a la... Estamos en pañales aún en el tema geopolítico. Todavía el entendimiento geopolítico del asunto de afuera del planeta, Marte o la Luna o Titán o llámese, todavía falta mucho por avanzar. Falta mucho. Estamos en una etapa, no voy a decirte los picapiedras, no. Hemos avanzado un poquito más, hemos entrado casi como cuando se descubre la escritura,
y empezó la edad, dejamos la prehistoria para la historia, porque así se mira en términos cuantitativos y cualitativos el sistema internacional que no conocemos, que no sabemos de sus bondades, de sus falencias, no sabemos. La última pregunta. Y esto viene a raíz de lo que muchos candidatos peruanos están avisorando hacia el 2026 o prometiendo, seguramente queriendo jalar, porque es muy bonito, a la gente le encanta escuchar que el Perú se va a salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Creo que da votos, no sé. ¿Deberíamos hacerlo? No, pero tú ya sabes mi posición sobre eso, por eso me preguntas para picarme. Por favor. Yo sí creo que el Perú debe salir de la Corte Interamericana, porque en el Perú hay mucha anarquía interna, mucho desorden interno, hay mucho sesgo en la Corte. Tenemos que aplicar el artículo 4, liberarnos del artículo 4 para aplicar la pena de muerte para aquellos que salen del pacto. Hay mucho violador sexual de niñas, de niños en el Perú. Los sicarios matan, como tú ves, los corruptos, todo ello. Y hay gente que dice que eso no va a solucionar. Mentira. La disuasión, basta que veas un caso con certeza indubitable, cuidado con el acto arbitrario, sí, claro, con la Constitución y la ley en la mano, sí, nada de dictaduras. El Perú necesita orden, necesitamos respetarnos, necesitamos un gobierno con carácter, pero lo que estamos viendo hasta ahora, lo que veo hasta ahora de los políticos tradicionales, no vamos a conseguirlo, y van a seguir diciendo, no, la pena de muerte no sirve, el mundo está caminando a la abolición, no disuade, y seguiremos hablando. Yo cuando era estudiante de Derecho hablaba de la pena de muerte, y siguen pasando las décadas, los años, y seguiremos hablando de la pena de muerte, porque nadie toma el toro por las astas, no hay carácter para tomar decisiones. Entonces, ¿queremos supranacionalidad? Sí. Entonces vamos al sistema regional andino, donde hay una corte, como el Tribunal Andino, para que sea de derechos humanos. Así es mi propuesta, yo la formulé en Bogotá, en el marco del Parlamento Andino. Tendremos supranacionalidad, que sí creo que deberíamos tener, pero ya no pues la hemisférica, que no nos ha servido, que no ha sido según los intereses del Perú. Doctor, muchas gracias. Ha sido usted muy amable. Por favor, la reflexión final, doctor Rodríguez Mackey, aquí en Hora Punta. Nada, que yo creo que estamos en un momento en el Perú, fíjate, Fabricio, en el que tenemos que mirar muy bien. No hay que decantarnos o encantarnos con los políticos de siempre. Te lo digo yo, que entré a la política como académico, no me puse detrás de la cortina y miré en mes y medio que fui ministro de Relaciones Exteriores del Perú, ¿no es cierto?, toda una suerte de mediocridad. Salí de ella habiendo servido a mi patria, ¿no es cierto?, pero mirando que todo lo que tenemos es como decía Jorge Basadre, el Perú es un país con políticos podridos, incendiarios y congelados. Eso sigue teniendo actualidad. Si no, entonces, ¿por qué el Perú no es el país desarrollado después de 200 años que han pasado? ¿Dónde está el bicentenario? ¿De qué hemos celebrado, por favor? Más allá de los buenos esfuerzos de algunos sectores en la patria, como los militares, etcétera, o los sacerdotes, las comunidades cristianas, etcétera. ¿Dónde está el verdadero cambio cualitativo? No hemos sabido invertir en educación. Nadie quiere invertir los 12% de educación que vengo diciendo. Yo le he dicho a 3 presidentes que los que he podido conversar, o expresidentes, invierta 12%. Y los demás dicen, no, que eso no se hace, que no se estira. Por el amor de Dios, invertir en educación es invertir en valores, en la construcción de un mundo con gente distinta, que nos amemos y nos respetemos. ¿Y en qué invertimos? En todo lo que no sea el asunto de fondo. Los países desarrollados lo han sido porque invirtieron en educación. Alemania se reconstruyó, invirtió en educación. Japón se reconstruyó, invirtió en educación. Hay que hacerlo también nosotros. Muchas gracias, doctor. Miguel Ángel Rodríguez Mackey ha estado con nosotros en Hora Punta, ex canciller de la República.